Y a esta hora damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Liz. Un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Este año, ministro, se ha incrementado el número de accidentes en las vías en relación al año anterior. Se calcula que 13 personas mueren al día por esta causa. Se ha establecido que aproximadamente el 87% de los accidentes serían por responsabilidad de vehículos particulares, el 13% por transporte público. ¿Qué estrategia se está implementando para poder reducir esta cifra tan alarmante, el índice de muertes en nuestras vías, considerando que el 16 de agosto pasado se firmó el Pacto de Seguridad Vial aquí en el Ecuador? En efecto, mi estimada Liz, es imprescindible el que asumamos toda la ciudadanía, la sociedad en general, bajo el concepto de corresponsabilidad, un conjunto de acciones que nos permitan cambiar esta tendencia. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito está coordinando la ejecución de este plan. Este plan fundamentalmente busca que las instituciones se fortalezcan, que las instituciones coordinen acciones, que establezcamos medidas para que las carreteras sean más seguras, que establezcamos medidas para que los vehículos sean más seguros, que asumamos patrones de conducta para que también el peatón tenga un comportamiento más seguro y una respuesta inmediata desde las instituciones. Estos son los 5 pilares de los que se desprenden un conjunto de acciones que se están implementando, que se han arrancado ya su implementación y que en efecto, fíjese usted, en este último feriado hemos visto resultados positivos. Evidentemente sabemos que esto no es un asunto de corto plazo, sabemos que esto es un asunto de mediano, de largo plazo. Lo importante es que se sostengan estas políticas y esa es la voluntad del gobierno, del Ministerio de Transporte, y vamos a hacer, por supuesto, un seguimiento exhaustivo al detalle para reducir significativamente los accidentes de tránsito. Pero son medidas que se están cumpliendo cabalmente en todas las provincias del país. Se lo pregunto porque, por ejemplo, si bien es cierto, el consumo de alcohol no es una de las principales causas de accidentes en las vías, sí es un control que también se debería realizar. La Agencia Nacional de Tránsito adquirió en el 2010-2012 unas máquinas para medir el nivel de alcohol en la sangre de los conductores de transporte público. No se las utiliza, en muchos estuvieron instaladas en las terminales sin funcionar. Después se adquirieron alcoholímetros manuales, sin embargo tampoco se los utiliza en todos los terminales, sino quizás en algunas ciudades como Guayaquil, que por ejemplo sí utiliza para hacer ese control. ¿Qué van a hacer en torno a temas como este? Se adquirieron equipos por más de $1,5 millones en este sentido y están sin uso. Así es, eso no puede pasar. Es decir, las instituciones tienen que cumplir su rol y su función como corresponde. Es decir, si compramos equipamientos, si compramos algunos elementos, alguna tecnología que de alguna forma nos permita hacer estos controles de manera exhaustiva, tienen que funcionar. Entonces, precisamente, para eso sirve el primer pilar. En este concepto de corresponsabilidad de todas las instituciones, va a haber un proceso de seguimiento y evaluación de que las instituciones cumplan con su labor. Si tenemos alcoholímetros para que funcionen, deben funcionar, no pueden estar esos alcoholímetros sin funcionamiento. Estas son, entre otras medidas, que efectivamente se están tomando, se van a tomar y van a ser implementadas en el transcurso de los próximos días, de las próximas semanas y meses, insisto, para sostener un conjunto de políticas que reduzcan significativamente la accidentabilidad en el país. Liz, hay un tema que vale la pena saberlo. La principal causa de accidentabilidad en este país es la impericia. Es decir, somos los propios conductores quienes de alguna manera irresponsablemente estamos conduciendo los vehículos, es decir, exceso de velocidad, no utilizamos cinturones de seguridad, o conducimos utilizando celulares. Más del 13% de los accidentes se corresponden a este tipo de elementos. Entonces es necesario que asumamos patrones culturales distintos. Entendemos que eso no se cambia a corto plazo, que eso son medidas del mediano y largo plazo, pero en este caso tenemos que ser causa común. Yo creo que el tema de la accidentabilidad es corresponsabilidad de todos y por eso el Pacto por la Seguridad Vial ha sido planteado en el marco de ese ejercicio común y colectivo de todos y todas. Definitivamente coincidimos, creo que es responsabilidad de todos y vale la pena. Yo solamente aumentaría cómo nos desconcentramos muchas veces por ir viendo el celular y eso ha provocado un sinnúmero de accidentes en las carreteras del país. Ahora, pasando a otro tema, señor ministro, el pasado 9 de octubre, durante la sesión solemne acá en Guayaquil, el presidente Lenín Moreno anunció la construcción de un gran puente que uniría a Guayaquil con el vecino cantón de Durán con una inversión de $800 millones. ¿Cómo se va a financiar esta obra? ¿Cuándo tienen previsto ya arrancar la misma? Bueno, esta es una obra parte de lo que nosotros hemos denominado el Plan de Desarrollo Portuario de Guayaquil. Entiéndase que no solamente se considera los puertos que están ubicados en Guayaquil, sino que también estamos incluyendo el puerto de Pozorja. En este caso en concreto, lo que hemos denominado como el Puente del Sur, o el quinto puente, es una intervención importante que supera una inversión de los $1.000 millones.
es la construcción de un puente que tiene 3.4 kilómetros de longitud. Estamos hablando de un puente de 4 carriles, que además se conectará con una vía que nos permitirá llegar a la zona de la carretera hacia Naranjal y también hacia Durán, de 24 kilómetros aproximadamente de extensión. Es decir, esta vía va a permitir mejorar las condiciones logísticas de aquellos vehículos que transportan productos, contenedores desde y hacia el puerto de Guayaquil. Pero además nos conectará con lo que será la vía Chongón-Santa Elena, que pasa por Progreso, que nos permite conectar con playas y por supuesto con el puerto de Pozorca, generando una especie de circuito portuario, de desarrollo portuario que va a tener beneficios importantes para el país. Esta inversión de la Chongón-Santa Elena, estamos hablando de aproximadamente 240 millones de dólares. Esto va a permitir además desarrollar una serie de actividades que tenemos programadas en el puerto de Guayaquil, algunos mejoramientos en el ámbito logístico, tecnología, la implementación de un instituto tecnológico para ámbitos portuarios, de comercio exterior. Sin duda esto va a generar desarrollo y fundamentalmente empleo, que es lo que busca este gobierno. Pero ¿cómo se va a financiar precisamente esta gran obra con la que se busca optimizar las operaciones dentro del portuarias, ¿no? Dentro de acá de Guayaquil? ¿Cómo va a ser el financiamiento? En el caso de las carreteras estamos planteando inversión privada, es decir, a través del marco de lo que se constituyen las alianzas público-privadas. Tenemos bastante avanzadas ya las negociaciones en los dos casos, tanto en el caso del quinto puente como en el caso de la vía Chongón-Santa Elena, y como les decía hace un momento, estamos hablando de una inversión que va a superar los 1.200 millones de dólares. En el caso de la vía hacia la costa, que es la vía como se la conoce de manera tradicional, esperamos nosotros ya que incluso pueda arrancar intervenciones en infraestructura, en mejoramiento, a partir de finales de este año, inicios del próximo año. Y en el caso del quinto puente, de la vía de 44 kilómetros, nuestra aspiración es que a inicios del segundo trimestre del próximo año pueda arrancar ya la ejecución de obras. Vamos por buen camino y eso va a representar además un efecto importante, incluso dinamizador de la economía nacional. ¿Esto de aquí implicaría también concesión de las vías de las que hemos estado hablando? Sí, es en el marco de las alianzas público-privadas. Aquí vale la pena resaltar este concepto, digamos, que es en el marco de lo que establece la Ley Orgánica de Alianzas Público-Privadas, y además genera algunos beneficios positivos para el país. Nuestra intención es que estos acuerdos con el sector privado, que invierten, que traen recursos, también generen recursos para el Ecuador, que nos permite invertir en vías en donde efectivamente no son sustentables por sí solas, ¿no? Bueno, y se recurre también a estas alianzas público-privadas como una manera también de paliar la crisis económica que afecta a todos los sectores del país. Pero ¿cómo se va, señor ministro, a viabilizar que se cumpla con celeridad ya los acuerdos a los que se llegue, ¿no?, a través de estas alianzas? Bueno, tenemos todo un proceso que establece la ley. Efectivamente hay que acortar los tiempos, eso ya depende de la eficiencia de la institución. Nosotros estamos poniendo todos los esfuerzos, tenemos una subsecretaría de concesiones que se encarga precisamente de estas actividades, y lo más importante es que haciendo las cosas de manera correcta, haciendo las cosas de manera transparente, podamos concretar estas inversiones importantes que, insisto, van a dinamizar la economía y van a representar oportunidades y fundamentalmente empleo para los ecuatorianos. Ahora, ¿se debe conformar un comité de alianzas público-privadas que permita precisamente realizar los concursos para la implementación de las obras que hemos estado mencionando? Así es, se tiene que conformar este comité. Quien debe delegar este comité es el señor presidente de la República. Entendemos que emitirá un decreto en las próximas horas. En el caso del comité para actividades, en este caso obras de transporte, temas portuarios, aeroportuarios, entendemos que se nos delegará y ahí se conformará ese comité que permite ir aprobando aquellas propuestas que se vayan presentando, no solamente en este caso concreto que beneficia a la provincia del Guayas, a la provincia, al país entero, sino para todo el país, y ahí se irá dando por supuesto el trámite correspondiente, insisto, con celeridad para concretar estos importantes proyectos para el país. ¿Y qué tiempos de ejecución han tenido previstos? Porque bueno, usted ya mencionaba que en algunos casos esperan arrancar quizás este año, en otros pues el próximo año, pero ¿cuándo tendrá ya por completo el país esta obra tan importante? Bueno, calculamos que en el periodo de 3-4 años, lo que será el ejercicio de este gobierno. Estamos hablando de inversiones importantes, Liz, y además estamos hablando de una intervención integral. Por eso lo hemos planteado como el Plan de Desarrollo Portuario de Guayaquil. Entonces, son un conjunto de obras que efectivamente tendrán diferentes avances, pero nuestra aspiración es que en el transcurso de este gobierno podamos contar con una logística, con una infraestructura absolutamente competitiva que genere mejores condiciones para la producción y para el comercio exterior. Bueno, y ahora hablemos un poco, ya que estamos hablando de grandes obras, de lo que sucede con el tranvía en Cuenca. Pues hace unos días estuvo aquí el alcalde diciendo que habían mantenido ya reuniones para finiquitar
el tema de desembolsos que permita la firma del convenio con la empresa que se encargará de concluir las obras civiles dentro de esta obra que debió estar ya lista pues hace 2 años atrás, hace tiempos. Estuvo acá el presidente de la Asamblea haciendo un exhorto al presidente de la República y usted para que se tome ya una decisión concreta en torno al tranvía. ¿Qué se está haciendo respecto a este tema, señor ministro? Bueno, en primer lugar hay que resaltar que el Gobierno Nacional y el propio presidente Lenín Moreno ha expresado varias veces la voluntad irrestricta de apoyo del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional al día de hoy ha entregado al municipio de Cuenca $200 millones de los 232 millones de dólares que el proyecto requería originalmente. Entendemos que producto de cambios de diseños, de decisiones de la actual administración, ese monto superará los 232 millones. Sin embargo, el Gobierno Nacional también ha apoyado ese incremento, esa decisión. Se ha entregado un terreno de las Fuerzas Armadas al municipio para que este terreno se convierta en suelo industrial y efectivamente también financie las obras del tranvía. Es decir, el Gobierno ha dado el apoyo irrestricto a este proyecto. Pero ¿cuándo habrán acciones concretas, señor ministro? Porque no se están cumpliendo los tiempos. Incluso el alcalde había dicho que el pasado 11 de octubre se iba a firmar este convenio. Todavía no tenemos noticias al respecto. Se sigue dilatando. Es una obra municipal. Es decir, es una obra que quien debe determinar los plazos es el municipio de Cuenca. Lo que nosotros hemos dado es todo el respaldo económico. Hemos conformado una comisión, por supuesto, con la anuencia de la alcaldía, el Ministerio de Transporte, para dar un seguimiento, un acompañamiento técnico. Se nos ha comunicado que en el transcurso de esta y la próxima semana podría concretarse la firma del contrato que concluya la obra civil. Y lo que nosotros vamos a hacer es un seguimiento y ese soporte técnico. E insisto, la garantía económica de que los recursos estén para concluir la obra. Lo que los cuencanos aspiramos es que la obra se concluya lo más pronto posible. Se dice que en 10 meses concluirá la obra. Nosotros estamos como Gobierno Nacional absolutamente comprometidos con el proyecto. Lo importante es efectivamente ya que el municipio tome las medidas y las decisiones que correspondan, y nosotros en ese sentido estamos ahí para respaldar, para dar el apoyo, para dar el soporte técnico. Le quiero decir además que los próximos días nos visita un grupo técnico de Naciones Unidas que aspiramos se sume para dar ese soporte técnico necesario para que la obra concluya con la celeridad que todos esperamos. Y hay que entender además que el tranvía es un sistema de transporte público moderno. Pocas ciudades de América Latina, sí, 400 ciudades del mundo utilizan este tipo de transportes públicos. Entonces debe convertirse en esa columna vertebral de un sistema integrado de transporte para la ciudad de Cuenca y que cambie la historia de la transportación urbana en esta querida ciudad, nuestra ciudad. Precisamente por ser un sistema moderno generó mucha expectativa. Hace unos días los comerciantes en Cuenca solicitaban que esa obra deje de ser una obra municipal para que pase a ser una obra de gobierno y así poder implementar la celeridad que ya requiere por tanta dilatación que ha tenido, ¿no? ¿Qué posibilidades habría de eso? Es un pedido que hacen los comerciantes. Nosotros hemos estado dispuestos desde el inicio, conversamos con el alcalde Cabrera, a que en el supuesto de que el municipio no quiera ejecutar la obra, no tenga condiciones de ejecutar la obra, nosotros estaríamos dispuestos de asumir esa competencia. Pero es una competencia municipal. Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista más allá del contexto de la demora, que yo sé que ha generado muchos problemas en la ciudad de Cuenca, me consta, por supuesto, yo vivo, he vivido en mi ciudad, y es necesario en este caso aunar esfuerzos. Ese es el compromiso que el gobierno ha asumido, hemos arrimado el hombro, la garantía económica, el apoyo técnico, la creación de esta comisión, se ha incluido a las cámaras de la producción, a las universidades. Este momento es el momento de concretar ese contrato, de iniciar la ejecución, de hacer un seguimiento permanente a esa ejecución y que se concluya la obra. Pero el Gobierno Nacional siempre ha estado dispuesto incluso a asumir más allá de sus competencias las responsabilidades que corresponden, ¿no? Habrá que esperar entonces a que se produzca o se dé paso ya a la firma del convenio que permita concluir con estas obras civiles y de ahí en adelante contar 10 meses para que ya el tranvía pueda ser una realidad. Señor ministro, quiero agradecer. Dígame. Muchas gracias. Daremos un seguimiento nosotros exhaustivo, insisto, acompañaremos. Hemos tenido varias reuniones con varias carteras de Estado, efectivamente para que el gobierno ecuatoriano ayude. Con el Ministerio de Finanzas hemos tenido múltiples reuniones para garantizar los flujos económicos. Liz, este es un compromiso ya no solamente de Cuenca, sino de todo el país. Es un proyecto que va a transformar la movilidad y los sistemas de transporte. Yo me atrevo a decir no solo para Cuenca, para el país y para América Latina. Estaremos pendientes, señor ministro. Gracias por habernos acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa. Para regresar estaremos analizando el programa económico presentado por el presidente Lenín Moreno con el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Ya volvemos.